En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Nuestro Señor nos dijo, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, que significa concéntrate. Cierra la puerta, que significa no te distraigas. Y ora en lo secreto. Tu Padre conoce lo profundo de tu corazón. Soberano y eterno Dios, invisible pero todopoderoso, tu presencia en medio de nosotros nos llena de alegría. Eres la vida de nuestra vida. Gracias a ti tenemos el existir. Gracias a ti hemos recibido todo lo que somos y lo que tenemos. Hoy nos invita como hermanos a reunirnos en torno a tu palabra para fortalecernos en la fe. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros y también en aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Soberano y eterno Dios, que tu Espíritu Santo transforme nuestra mente y nuestro corazón a la luz de tu palabra. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está tapada? No. Entonces, bien, queridos hermanos, me han pedido que hablemos hoy de la iglesia. Y quisiera compartir, pues, un poquito sobre la iglesia. Bienvenidos todos los católicos y no católicos a través de las redes sociales, los que están aquí presentes. ¿Hay alguno que no sea católico aquí? Levante la mano. ¿Que no sea católico? ¿Que pertenezca a otra iglesia? ¿Sí? Bienvenida. Por aquí. Otra hermana, bienvenida. ¿Otro por aquí? ¿No? Le damos un fuerte aplauso a estas dos hermanas que nos acompañan. Su presencia nos llena de gozo, de saber que vienen a acompañarnos, que vienen a compartir con nosotros. Me gusta la presencia de ustedes porque nos enriquece. Y es un testimonio para el mundo, para que el mundo sepa que los cristianos buscamos a Cristo, amamos la verdad, buscamos la verdad y estamos dispuestos a dejarnos guiar por su palabra y por la acción del Espíritu. Y nos enriquece porque ustedes pueden exponer la doctrina de ustedes, decirla, y nosotros los católicos exponemos lo de nosotros, y hay una riqueza, hay conocimiento. Conocemos lo que ellos enseñan y ellos conocen lo que nosotros enseñamos. Así de sencillo. Hermanas, ustedes siéntense como en su casa, siéntense a gusto, siéntense libres. Si ustedes, yo quiero pasar a la tarima y hablamos, pasan a la tarima y hablamos. Dicen, no, yo no quiero pasar a la tarima, yo quiero hacer preguntas ahí desde la silla. Desde ahí hace preguntas. No, no quiero hacer preguntas ni nada, yo solamente quiero decirle al que está al lado que haga la pregunta. Pues dígale al que está al lado que haga la pregunta. Que no, yo quiero solamente escuchar, pues solamente escucha. Yo lo único que quiero es que ustedes se sientan a gusto, que se sientan en casa, que no nos miren como sus enemigos, no vengo aquí ni a insultarles, ni a pelear con ustedes. Vengo a exponer con humildad y sencillez, pero con claridad, la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Qué enseña
la Iglesia Católica. Ya sabemos que ustedes no están de acuerdo porque le enseñaron otra doctrina, eso ya lo sabemos. Y por eso hay opción a que ustedes digan, no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Y las razones tienen que ser lógicas, pero basadas en la Biblia, porque el mundo entero nos está siguiendo a través del Internet. Y se van a dar cuenta si lo que están diciendo está fundamentado o no está fundamentado. Por tanto, lo que yo diga, tengo que hacerlo fundamentado. Y lo que ustedes digan, tiene que hacerlo fundamentado, porque si no, la gente ve y la gente oye y la gente no es tonta. La gente saca conclusiones, ¿verdad? Entonces, bienvenidos. De verdad que me siento muy feliz. Bienvenidos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, que no son católicos. También para ellos, un fuerte aplauso para ellos. Bueno, para que vean que le están aplaudiendo. Este aplauso para los hermanos separados. La cámara, levántenla. Eso. Para los hermanos separados que nos siguen a través de las redes sociales fielmente. Porque hay muchos que están deseosos de escuchar la palabra. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Voy a aplicarles el origen de la Iglesia Católica. El origen de la Iglesia Católica. ¿De dónde viene la Iglesia y por qué la Iglesia? Así de sencillo para que ustedes lo vean. Debo decirle, primero, ¿qué significa iglesia? Iglesia significa asamblea, congregación. Entonces, nosotros decimos que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo, que en castellano significa es la congregación que hizo Jesucristo, la asamblea de Jesucristo, que Él dejó, que Él estableció, y lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. O también, debo aclarar otro término, religión. ¿Cuál es la religión de Jesucristo? Algunos dicen, Dios no dejó religión. Debo decirle que religión viene del latín religare, que es la unión de Dios con el hombre. Esto. ¿Se acuerda de Mateo 1, 23? Que la Virgen dio a luz, según estaba escrito allá en Isaías, al Emmanuel, que significa, eso se llama religión, Dios con nosotros. Donde hay una persona que crea en Dios, que crea que existe un Dios, hay religión. La religión es la unión de Dios con el hombre. Y nosotros decimos que hay una religión que Cristo dejó, que significa hay una manera que Cristo dejó para unirnos con Dios. Eso se llama religión. Y nosotros hoy vamos a ver que Cristo fundó una iglesia, una congregación, una asamblea, donde el pueblo entra en comunión con Dios. Es una religión. Antes de venir Jesucristo, existía una religión, una iglesia distinta a la cristiana. Se llamaba la religión judía. Era una asamblea, una congregación. Pero resulta que esa congregación era solamente un pueblo, el pueblo judío. Los demás pueblos que no fueran judíos no pertenecían al pueblo de Dios. No pertenecía, llamémoslo así, aunque no se utilizaba el término todavía, a la iglesia de Dios del Antiguo Testamento. No pertenecía a la asamblea, ¿no? Pero sí pertenecía a la religión judía, porque de esa manera entraban en comunión con su Dios, que es nuestro Dios. La religión, el religare. Cuando usted bate el agua con el azúcar. ¿Sí? Así Dios con el hombre. En el Antiguo Testamento eso existía. Pero esa no es la religión de nosotros. Esa no es la iglesia en la que ustedes y yo pertenecemos. Nosotros pertenecemos a una iglesia que es cristiana. ¿Por qué esa iglesia es cristiana? Porque la iglesia judía no era cristiana, no creían en Cristo. No la había fundado Cristo. Era judía, era la religión judía. Ya en el Nuevo Testamento viene Cristo y funda una nueva congregación.
pero abre el compás. Antes de venir Cristo, solo el pueblo judío era la religión de Dios, era la iglesia de Dios. Viene Cristo y Cristo abre el compás, ya no solo para el pueblo judío. Ahora también hay oportunidad para todos los pueblos. Al abrir la opción para todos los pueblos, entonces hay una nueva iglesia, una nueva congregación. Si antes de venir Cristo, la iglesia era un pueblito, Israel, ahora cuando viene Cristo, la iglesia de Cristo es amplia. Es Israel y todos los demás pueblos del mundo. Y esto se llama universal, que ustedes y yo lo sintetizamos en una palabra: católica. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo es católica? Porque la iglesia del pueblo de Dios antes de venir Cristo no era católica, era solo un pueblo. Cuando viene Cristo es todos los pueblos, eso se llama católica. Los hermanos separados no saben por qué la iglesia de Cristo es católica. Y ellos dicen: búsquenme en la Biblia la palabra católica. A ver, ¿usted quiere palabra o quiere la doctrina, la enseñanza? Porque si vamos a palabra, búsquenme en la Biblia donde dice la palabra evangélico, testigo de Jehová, pentecostal, adventista. Eso no existe en la Biblia, ¿no? La misma palabra Biblia, búsquemela en la Biblia, no existe. Entonces, ¿por qué le llaman Biblia? Ahí hablado de las Sagradas Escrituras, pero no de la Biblia. ¿Por qué le llaman Biblia? Pero en la Sagrada Escritura no existe la palabra Biblia. Entonces la Biblia no existe. Sí existe la Biblia para los protestantes y para los católicos, aunque no esté en las Sagradas Escrituras. Pero está la doctrina, que hay unos libros inspirados por Dios, y a eso llamamos Biblia, a eso sí existe. La palabra católica no existe en la Biblia, pero sí existe la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Que cuando viene Cristo, el compás se abre. La asamblea es el universo, y a eso se llama católica, una asamblea católica, universal. Entonces la iglesia que funda Jesucristo es una iglesia católica, que en castellano significa: para todos los pueblos ha llegado la salvación. Pero búsqueme la palabra católica, no la busque, busque la doctrina. ¿Cristo vino por un solo pueblo o por todos los pueblos? Entonces Cristo es católico. ¿O no? Claro. Pero la ignorancia es atrevida. Si usted no sabe lo que significa católico, dice no. Vamos a ver cómo dice Efesios capítulo 2, del versículo 12 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. Porque aquí un hermano separado podría decirme: señor cura, usted está hablando con palabras suyas de usted, compruébemelo en la Biblia. Pues se lo voy a comprobar. Efesios 2, del 12 en adelante. Del 12 que está antes del 13 y después el 11. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios y sus promesas. Otra vez. Escuche. Otra vez, dale. En aquel tiempo no esperaban un Mesías. No esperaban un Mesías. A ver, se lo explico. El pueblo pagano no esperaba un Mesías. ¿Quién era el que esperaba el Mesías? El pueblo judío. El pueblo pagano, ¿qué cuento del Mesías? Ni creía en eso. El pueblo judío esperaba un Mesías. En aquel tiempo, otra vez repítalo. En aquel tiempo
no esperaban un Mesías. No tenían parte en el pueblo de Israel. Ahí está. Los paganos no tenían parte en el pueblo de Israel. la iglesia. Antes de venir Cristo, la iglesia judía no cristiana era únicamente el pueblo judío. Los demás fuera. Siga. Y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Eran paganos, nada. La alianza y la promesa, nada. Cuando viene Cristo, la alianza y la promesa es para todos los pueblos. Siga. Ustedes vivían en este mundo. Paren la oreja. Ustedes, y ese ustedes se refiere a ustedes. A los no judíos. Si ustedes son judíos, pues no es con ustedes. Pero si no son judíos, es con ustedes. Solamente los judíos tenían ese pacto con Dios, esa alianza con Dios. Solamente los judíos. Otra vez repita. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Ustedes, los paganos, que no eran judíos, vivían sin esperanza y sin Dios. Sin Dios. Entonces, observen que ahora Jesucristo nos trae una religión. Nos une a los paganos con Dios. Eso se llama religión. Eso no existía para los pueblos paganos. Existían otras religiones, otros dioses. Pero con el Dios del cielo no existía. Y no existía, ellos no pertenecían a la iglesia. Porque la iglesia, al Antiguo Testamento, era solo el pueblo de Israel. Siga. Pero ahora, cuando viene Cristo, ahora observen ustedes que Cristo viene a fundar una nueva iglesia, una nueva congregación, una nueva asamblea, donde caben todos. Y eso se llama católico. Dale. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, por eso llama iglesia cristiana católica. Porque viene en Cristo Jesús. Y por su sangre. Y por su sangre. Ustedes que estaban lejos. Ustedes que no eran del pueblo de Israel y estaban muy lejos. Han venido a estar cerca. Ya estamos cerca de Cristo. Nos integramos a Él. Ya Él nos da la opción de tener una nueva congregación. Dale. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. ¿Se acuerda cuál era el muro? Un muro como el de México y Estados Unidos. De allá los mexicanos eran los paganos. Y los estadounidenses, los judíos. Y había un muro. Y dice que Cristo tumbó ese muro. Y cuando Cristo tumba el muro, entonces ya todos forman parte de un mismo pueblo, una misma congregación, de una misma iglesia. Y por eso se llama iglesia católica, porque Cristo tumbó el muro y ahora somos todos vamos a pertenecer a la iglesia de Dios. Esto no lo saben los hermanos separados. Nadie se lo ha explicado. Y hoy Dios le da la oportunidad de que lo escuchen, porque la iglesia de Cristo es católica. La iglesia de Cristo no puede dejar de ser católica, jamás. Porque Cristo murió fue por todos, no por un grupito. Es católica la iglesia. Siga. El odio y de los dos pueblos. Aquí, respire profundo. Y de los dos pueblos, paganos y judíos, paren la oreja. Ha hecho uno solo. Ha hecho uno solo. Entonces metió a todos los pueblos en uno solo. Eso se llama congregación, asamblea, iglesia. Pero como son todos, entonces se llama iglesia católica. Ahí está el origen de la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica universal, a diferencia de la iglesia judía, que no era católica, sino parcial, solo el pueblo de Israel. ¿Me van captando la idea? Me gusta que me comprendan cuando con alguien converso.
Dale, ve, siga. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos. Reunió, esa es asamblea, iglesia. Repítalo. Reunió Asamblea, iglesia. Reunió a los dos pueblos en él. En él. Entonces la iglesia es cristiana. Cristiana católica. Porque los dos pueblos los reunió en uno solo, universal. Pero los reunió en él. Entonces tiene dos características. Es una iglesia cristiana, centrada en Cristo, reunida en Cristo. Y es una iglesia católica. Todos se quita el muro de Estados Unidos y México y queda un solo pueblo, una sola asamblea. Y eso se llama católica. Siga. Creando de los dos un solo hombre nuevo. Creando de los dos un solo hombre nuevo. Aquí nos da un dato. Un solo hombre nuevo. Estaba hablando ya de la teología de San Pablo sobre la iglesia. Que Cristo es la cabeza y nosotros somos y formamos un solo hombre. Sola cabeza, un solo cuerpo. Siga. Destruyó el odio en la cruz y habiendo hecho de los dos un solo pueblo. ¿Un solo pueblo? Los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Entonces aquí ya estoy explicando por qué a la Biblia nos viene a confirmar que la iglesia de Jesucristo primero es cristiana y después es una iglesia católica. Y Pablo sigue explicando lo que sería esa iglesia de Cristo. Pero ojo, ese pueblo de Cristo, ahora usted verá que estamos en el capítulo 2, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si le damos un vistazo al capítulo 3? Está después del 2. No nos queda lejos. Démosle un vistazo para seguir leyendo, pero vamos a saltar al versículo 8 para no largarlo todo porque no tenemos todo el tiempo. Ustedes me van a perdonar, pero hoy yo me voy a comer un caramelo. Hoy yo me lo voy a disfrutar. Si ustedes no lo disfrutan, es problema de ustedes. Pero yo quiero disfrutarme hoy un caramelo. Capítulo 3, versículo 8. Ustedes verán lo que entonces Pablo viene a explicar. Dale. A mí, el menor de todos los creyentes. A mí, el menor de todos los creyentes. Se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. ¿A quién? A los paganos. A mí, el más pequeñito, se me concedió esa gracia de anunciar a los paganos. ¿Se acuerda que los paganos no tenían la buena noticia? No sabían que era el pueblo de Dios, que Cristo había muerto por ellos no lo sabían. Y Pablo es el que comienza a anunciárselo. Siga. Y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido. Pablo dice, y ahora tengo que esclarecer. ¿Sabe qué significa esclarecer? Dejar bien claro. Otra vez, esclarecer. Y de esclarecer en qué forma. En qué forma él va a dejar bien claro de qué forma se va realizando. Se va realizando. Vamos a ver qué se va realizando. El proyecto secreto. Aquí hay un proyecto. Se va realizando un proyecto. ¿Alguna vez usted ha tenido un proyecto? Bueno, Pablo dice, aquí hay un proyecto que se va realizando, pero pongan la lupa. Pongan la lupa para ver de quién es ese proyecto. Mire a ver si está grabando o no, porque si la internet se va, usted tiene que estar pendiente. Mire a ver ese proyecto, cómo se va realizando y de quién es el proyecto. Dale. El proyecto secreto. Un proyecto secreto
escondido escondido desde siempre desde siempre. en Dios. ¿De quién es el proyecto? ¿Del Papa Francisco? ¿De los obispos? Católicos y no católicos. San Pablo dice que había un proyecto escondido desde el principio, desde antes de la creación del mundo, un proyecto escondido en Dios, y a él le ha tocado la gracia de poder esclarecer ese proyecto que se ha venido realizando en los paganos. ¿Desearían saber cuál es ese proyecto? Otra vez pongan la lupa, porque vamos a descubrir este proyecto. Y si los hermanos separados buscan con sinceridad la verdad y quieren ver el proyecto, no del Papa, no de los obispos, no de los curas, sino el proyecto de Dios revelado a Pablo y manifestado a los paganos, como hoy Dios me da la oportunidad a mí, 18 años después de ser ordenado, de manifestarle al mundo el proyecto que Pablo le manifestó a los paganos y se lo esclareció. Dios me da hoy, cuando estoy cumpliendo 18 años de ordenado, esa misma gracia que le dio a Pablo de esclarecerle al mundo el proyecto que Dios tenía desde antes de la creación del mundo y que ha venido realizando. Y pongan la lupa para que lo vean. Ahí viene. Creador del universo. El Dios creador del universo tiene un proyecto y lo va realizando. Dale. En adelante. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. El proyecto es que desde Cristo, por eso es la iglesia cristiana, desde Cristo, de ahora en adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba, los poderes y autoridades del mundo de arriba, superiores a nosotros, podrán descubrir. Podrán descubrir, listo, con la cámara. ¿Qué van a descubrir? Mirando a la iglesia. ¡Pácata! Mirando. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y cómo le queda a los hermanos separados cuando dicen que Cristo no tiene ninguna iglesia, que Dios no quiere ninguna iglesia? Si dice la Biblia que el proyecto es que de ahora en adelante, hasta los poderes de arriba van a descubrir mirando a la iglesia. Y si Dios no tiene iglesia, entonces ¿cómo lo van a descubrir? Y si la iglesia no es importante, entonces ¿cómo lo van a descubrir? Mirando a la iglesia, no dice a las iglesias en plural, sino en singular, a la iglesia. ¿Saben qué era iglesia? Asamblea, congregación. Mirando a la iglesia, a la congregación que Cristo fundó. Ahí, ¿qué van a descubrir? Paren la oreja. ¿Qué van a descubrir según el proyecto de Dios que le tocó a Pablo esclarecer a los judíos, a los paganos, y que hoy me toca esclarecer a mí? ¿Qué podrán descubrir en esa iglesia? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué hay escondido en la iglesia? Las muchas formas de la sabiduría de Dios. A aquella persona ignorante que diga que Dios no tiene iglesia y que la iglesia no sirve para nada, ¿qué es lo que está diciendo? Que la sabiduría de Dios no existe. ¿Qué está diciendo? No quiero la sabiduría de Dios. Porque según dice la Biblia, ¿dónde vamos a descubrir las muchas formas de la sabiduría de Dios? Mirando a la iglesia. Y si no está la iglesia, ¿cómo vamos a ver la sabiduría de Dios? Entonces sí es necesaria una iglesia. Entonces Cristo se fundó una iglesia. Y es un plan de Dios donde todos los pueblos entren a formar parte de esa iglesia. Ahí está la sabiduría. Ahora, hago un paréntesis. Ustedes se han preguntado cuál es uno de los libros que los hermanos separados le quitan a la Biblia. El libro de la sabiduría de Dios. ¿No les parece a ustedes algo extraño?
Háblele a un hermano separado y dígale, muéstreme en su Biblia la sabiduría, el libro de la sabiduría. Y le dice, ¿de qué me está hablando? Eso no existe. Que los hermanos separados se pregunten, ¿por qué mi Biblia no tiene la sabiduría? Y si algún hermano que me sigue a través de internet cree que es mentira, busquen la Biblia suya, Reina Valera, a ver si encuentra el libro de la sabiduría. No lo va a encontrar. Pero en el libro de la Iglesia Católica, en la Biblia de la Iglesia Católica, ahí está el libro de la sabiduría. Porque dice que de ahora en adelante en la iglesia van a encontrar las muchas formas de la sabiduría. Y para la muestra que la Iglesia Católica, una de las muestras es la de Cristo, esa es la única iglesia que tiene el libro de la sabiduría. Todos los protestantes le quitan el libro de la sabiduría, porque no es la iglesia de Dios. Repítalo ahora rápido. Desde ahora en adelante, hasta los poderes. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, mirando la iglesia. Y si quitamos la iglesia, quitamos la sabiduría de Dios. Pero era un plan que Dios tenía trazado, no era el Papa. Y vienen los protestantes y dicen, no, es un invento del Papa. ¿Y qué me dice de esto? ¿Y qué me dice de esto? Ahora, ¿qué tal? Miren ustedes en Efesios 3, 20, 21, para que ustedes vean un poquito más. Efesios 3, 20, 21. El plan de Dios es que el mundo entero conozca la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Es un proyecto. Y Pablo lo esclareció. Y lo está esclareciendo. Y dice, yo quiero que ustedes conozcan ese plan. Ahora ustedes verán en el versículo 20, 21, cómo lo esclarece. Así, ahí no vamos a necesitar la lupa. Porque ahí ya está claro. Pablo lo va esclareciendo. A mí me tocó esclarecer, dice Pablo. Pero aquí ya está claro. Ponga cuidado, 3, 20, 21. No sé si alguna de las hermanas que están presentes tiene la Biblia Reina Valera. Es que no la pueda prestar. ¿No la tienen? ¿Ustedes tienen la Reina Valera? ¿No? A ver, 3, 20, 21. O si alguno tiene la Reina Valera, que no, aunque no sea la Reina Valera. ¿La tiene? Hágame por favor, tráigame para acá. Allá tiene la Reina Valera. Tráigame para acá. Aquí. Uno me va a leer la Reina Valera y otro me va a leer. ¿Por qué? Porque los hermanos separados me pueden estar diciendo, señor cura, usted está leyendo de la Biblia católica. ¿Por qué no lee la Reina Valera? Pues le voy a complacer. Efesios 3, 20, 21. Para que ustedes vean que lo que estoy diciendo, si quieren leer lo que leímos ahorita. Lo que leímos ahorita, dale. No, de la Reina Valera. Vamos a leer la Reina Valera. Lo mismo que leímos ahorita, estamos leyendo 3.8, 3.8. Para ver cómo lo dice la Reina Valera, porque lo leímos de la católica, ¿no? Puede ser que cambie. A ver si está ahí. 3.8. Lo lee más rápido, a ver. Aunque soy menos que el menor de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la insondable riqueza de Cristo. Siga. Y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Igualito, siga. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Igualito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por internet, por medio de la iglesia. Por medio de la... la Reina Valera también dice que Dios tiene una iglesia, que era un plan de Dios. No dice las iglesias, muchas iglesias. No, habla de una. Por medio de la iglesia, las muchas formas de la sabiduría de Dios también está. ¿Por qué los pastores no se lo predican a la gente? Porque dice, cualquier iglesia hace lo mismo. Todas las iglesias son iguales. No. Hay una iglesia de Cristo. Versículo, ahora sí, capítulo 3, versículo 20. Si me lee la Reina Valera, es que yo quiero leerle. Dame otra Reina Valera, pues, préstame otra Reina Valera, hágame favor, porque
Aquí para que lean de la Reina Valera los dos. Vale, dame para acá. No, es que el hermano separado me puede decir, Señor, perdónenme, pero yo no le predico solo a los católicos, ¿me entienden? Yo le predico a los protestantes también. Y yo no quiero que un protestante me diga, eso está en la Biblia de él. No, yo quiero que me diga, eso está en la Biblia de nosotros, y entonces con esto evangelizo a católicos y evangelizo a protestantes. 3, 20, 21. A aquel que es poderoso A Dios, que es poderoso. para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, Ajá, paren la oreja. por el poder que opera en nosotros. Aquí no le vamos a poner lupa, aquí solamente paren la oreja. A Él sea la gloria A Él sea la gloria. en la iglesia. Ahí, deténgase, repítalo de nuevo y se para, se frena. A Él sea la gloria en la iglesia. En la Reina Valera dice que a Pablo se le reveló el misterio escondido desde siempre en Dios. Que ahora con Cristo todos los paganos formaban parte del pueblo de Dios, pero además hasta los poderes de arriba podrán ver en la iglesia las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y dice Pablo, y ahora el misterio esclarecido es que a Dios se le da la gloria. Repítalo. A Él. A Él sea la gloria en la iglesia. Ahí, repítalo. A Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. Pregunto, entonces, según la Biblia Reina Valera, ¿cuántas iglesias hay? Aquí no hay oportunidad para decir que 2, 3 o 4. Aquí hay una iglesia. Y a Dios se le da la gloria, fuera o dentro de la iglesia. ¿Y por qué los protestantes dicen que la iglesia no importa? ¿Y por qué hay católicos que dicen eso es lo mismo? ¿Captan la ignorancia? Descubren cómo el mundo está sediento de la palabra de Dios, está desconociendo la palabra del Señor. A Él la gloria en la iglesia. Que el mundo entero sepa que en la Biblia católica y en la Biblia protestante, en la Biblia de los cristianos dice que fuera de la iglesia usted no le puede dar la gloria a Dios. Que Dios tenía un plan proyectado realizar en Cristo. Que todos los pueblos ahora deberían darle la gloria a Dios en la iglesia. Pregunto, ¿creen ustedes que Satanás está de acuerdo con ese plan de Dios? ¿Creen ustedes que Satanás está de acuerdo que le demos la gloria a Dios en una sola iglesia? No. Sí. Me va a dar un infarto. Repito, ¿creen ustedes que Satanás está de acuerdo que se le dé la gloria a Dios en una sola iglesia? Y ese cochino de Satanás, entonces, ¿qué hace para que no se le dé la gloria a Dios en la iglesia? Viene fundando muchas iglesias. ¿Cuál es la finalidad de fundar otras iglesias? Una sola, que a Dios no se le dé la gloria en la iglesia. Y ustedes piensan que todas las iglesias son iguales. No, hermanos, no. Padre, usted está insultando a los evangélicos. Por favor, por favor.
No los estoy insultando. Les estoy comprobando con la Biblia Reina Valera que sus pastores le cayeron a mentiras, que les engañaron, que sus pastores sin darse cuenta son instrumentos de Satanás, que no quiere que a Dios se le dé la gloria en la iglesia, en la única iglesia que Cristo fundó. Y por eso Satanás tiene que fundar muchas iglesias. Y hoy yo quiero mostrarle a ustedes el origen de la iglesia de Jesucristo. Las otras, incluso hoy en el día 18 de noviembre, a lo mejor ya un pastor fundó otra iglesia. Y no es la de Cristo, porque la de Cristo ya lleva 2000 años. Es otra iglesia de Satanás, para que no se le dé la gloria a Dios en la iglesia. Satanás sabe mejor que ustedes, católicos, que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y por eso Satanás no quiere que usted vaya a la iglesia. Y por eso hay católicos que dicen: yo vivo mi fe a mi manera. Yo no voy a la iglesia. Yo no creo en la iglesia. Es más, ayer anoche vimos un video que estaba pasando, que pasó un católico y dijo: yo era católico. Bueno, yo no sé si soy católico o no, pero yo ya no creo en ninguna iglesia. Satanás lo agarró. Porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. Ahí es donde yo, déjenme pensar en voz alta. Ahí es donde yo me pongo a pensar. No es que los evangélicos leen mucho la Biblia y creen en la palabra de Dios. ¿Por qué no cree que a Dios se le da la gloria en la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿No es que son bíblicos? O que un hermano separado me diga: ¿dónde dice la Biblia que a Dios no se le da la gloria en la iglesia? Así de sencillo. Yo solamente hoy vengo a comprobarles a ustedes el origen de la iglesia y que Cristo tiene una iglesia que es cristiana y católica. Y ahí está la sabiduría de Dios y ahí se le da la gloria a Dios. Y observen que la iglesia va muy unida a Cristo. Repítalo: a Él la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Los hermanos separados dicen: la gloria se le da a Dios, no en la iglesia, solo en Cristo Jesús. Bueno, pero ¿no dice Pablo que a Él le fue revelado ese misterio que estaba escondido? ¿O ahora Dios le reveló a usted otro misterio que estaba más escondido todavía? Ese misterio que estaba escondido ya se lo reveló a Pablo. No puede haber otra revelación. A Dios la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Usted dice: a Dios la gloria solo en Cristo Jesús, aleluya. Porque la iglesia no salva a nadie. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Vale, siga. Y vamos a ver hasta cuándo se le da la gloria a Dios. A ver si dice: hasta que llegue Constantino, hasta que llegue Martín Lutero, hasta que lleguen los protestantes. Vamos a ver. O hasta que Pánfilo funde otra iglesia. Vamos a ver. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones. En todas las generaciones. De la Reina Valera. En todas las generaciones. Y por los siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén significa así es y así será. Gústele a quien no le guste. Y dijo Cantinflas: he dicho. Caso cerrado. Repítame lo último: es la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, en todas las generaciones. Por eso la iglesia católica siempre ha enseñado eso en todas las generaciones. Siga. Y por los siglos. Lleva 2000 años enseñando lo mismo. De los siglos. Amén. De modo que eso nunca puede cambiar.
La doctrina protestante que sí, que la Iglesia católica era la de Cristo. Pero vino Constantino y la paganizó. Y vino Martín Lutero y ahora la fundó la verdadera. Pero entonces, ¿por qué aquí dice, desde ahora todos verán la sabiduría de Dios en la Iglesia y a Dios se le da la gloria, de ahora en adelante, por los siglos de los siglos, por todas las generaciones, en la Iglesia? ¿Por qué no dijo hasta que venga Constantino? ¿Por qué no dijo hasta que venga Martín Lutero o hasta que Petronilo funde otra iglesia? La revelación es clara. A Pablo se le reveló ese misterio. Pero ojo, a los protestantes todavía no se le ha revelado ese misterio. A Pablo sí, a los protestantes no. Ajá. Y vamos a seguir con la Biblia protestante. No me agarren la otra, agárrenme con ella. Ajá. Ustedes les estoy explicando el origen de la iglesia, ¿verdad que sí? Iglesia es una congregación, es cristiana porque la hizo Cristo, y yo quiero que ustedes vean el origen. ¿Cuándo fue que lo hizo Cristo? Marcos 3:13, el origen, cuando Cristo lo hizo. San Marcos 3:13. Él hizo una congregación con un grupo de hombres, con cosas, ideas claras. Escuchemos. 3:13 de Marcos. Después Jesús subió al monte. Jesús, Cristo, subió al monte. Llamó a los que quiso. Llamó a los que él quiso. ¿Es voluntad del Papa o voluntad de Cristo? ¿Cómo sabemos que es voluntad de Cristo? La Biblia lo presenta, llamó a los que él quiso. Ahí está expresada la voluntad de Cristo. Siga. Y fueron con él, y estableció a 12. Estableció 12. ¿Qué significa 12? Un grupo, una asamblea, una congregación, una iglesia. Estableció 12. Siga. A quienes llamó apóstoles. Aquí está el origen de la iglesia. Lo estableció Cristo. Estamos mirando el origen de la iglesia. El origen de la iglesia cristiana. Una congregación que comenzó con 12. ¿Quién quiso fundarla? Cristo. La estableció. Por eso la iglesia es cristiana. La fundó el mismo Cristo. Es cristiana. Desde sus orígenes, esa asamblea, esa iglesia es cristiana desde el origen. La fundó Cristo. 12. Repítalo y sigue. Y estableció a 12, a quienes llamó apóstoles, para que... Apóstoles significa enviado. Él los va a enviar. Siga. Para que estuviesen con él. Primero, para que estuviesen con él. Segundo, y para enviarlos a predicar. Eso significa apóstol. Para enviarlos a predicar. Entonces, él estableció un grupo. Ese grupo lo llamamos asamblea, iglesia. ¿Y por qué fueron 12? Porque recuerda que Pablo estaba diciendo que antes era el pueblo judío y ahora son todos los pueblos. Pues antes eran las 12 tribus de Israel. Ahora Jesucristo escoge 12 apóstoles para decir que hay un nuevo pueblo de Dios. Y Él lo funda. Y cuando tiene a esa iglesia reunida, a esa asamblea, dice Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, cuando Él tiene esa asamblea reunida de los 12, a quienes llamó apóstoles y los envió a predicar, entonces estaban reunidos y mire lo que le dijo a esa iglesia, a esa asamblea, a ese grupo de 12 que representa el nuevo pueblo de Israel. Dale. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta es clara.
¿Qué hablan de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dice la gente por ahí en la calle? Le preguntó a sus apóstoles, a su iglesia, a su congregación. ¿Qué dice la gente por ahí de mí? Dale. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. A ver, predicaban sobre Cristo, hablaban sobre Cristo. ¿Qué predicaban? Que Jesucristo era Juan el Bautista. Pregunto, ¿estaban predicando mentiras o estaban predicando la verdad? Mentiras, pero hablaban de Cristo. Decían, Cristo es Juan Bautista. Sí predicaban a Jesucristo, pero erradamente, equivocadamente. Otros Elías. Otros decían, mentira, eso están equivocados. La verdad la tengo yo, aleluya, gloria al Señor. El Cristo no es un bautista, es Elías. Hablaban, predicaban de Cristo. Pregunto, ¿predicaban mentiras o la verdad? Mentiras. Y otros Jeremías. Otros predicaban que Jesucristo era Jeremías. ¿Estaban predicando verdad o mentiras? Entonces, teológicamente, la Biblia está mostrando que en el mundo muchos van a hablar de Cristo, pero mentiras. Van a predicar de Cristo, pero mentiras, errores garrafales. Sigue. O alguno de los profetas. O alguno de los profetas. Eso es lo mismo, eso no hay ningún problema. Y escuche qué dice Jesús. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A mí el mundo no me importa. A mí me importa mi iglesia, mi congregación, lo que yo escogí por mi cuenta y que voy a mandar a predicar. Voy a ver si están claros. ¿Y ustedes quién dice quién soy yo? Aquellos están equivocados, pobrecitos, no saben de dónde están parados. Hablan de mí, pero puras mentiras, que representa a todos los protestantes. Pero ustedes que yo escogí a los 12, ¿quién dice que soy yo? Dale. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dijo mentira o dijo la verdad? Teológicamente la Biblia está diciendo que Jesucristo va a mandar a los apóstoles por el mundo, porque el mundo va a hablar de Cristo pero de manera equivocada. Va a existir muchos grupos cristianos. Cristo es Juan Bautista, Cristo es Elías, Cristo es Jeremías, Cristo es alguno de los profetas. Hablan de Cristo. Pero necesitamos un grupo que diga la verdad. Y eso es lo que yo quiero que el mundo entero conozca. Ese grupo que hoy día dice la verdad en medio de tantas falsedades, de tantos cristianos evangélicos, que uno dice que Jesús es Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. Es decir, dicen cosas de Jesucristo que no son ciertas. ¿Y qué dice Jesús? Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ah, una revelación. Siga. Sino mi Padre que está en los cielos. ¿No se lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre? ¿Qué está diciendo? A esos que andan diciendo que yo soy Juan Bautista, se lo reveló la carne. A esos que están diciendo que yo soy Jeremías, se lo reveló la carne. Es lo que a ellos les llega a la cabeza, lo que el pote les dice a ellos. Y ellos piensan que es palabra de Dios. Pero a usted se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Siga. Y yo también te digo. Y yo también te digo, está hablando con Pedro. Que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Y sobre esta roca, para en la oreja, edificaré mi iglesia. La iglesia es cristiana porque la fundó Cristo. Y aquí dice que es una iglesia. Otra vez, edificaré. ¿Tú eres Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. ¿Cuántas iglesias leen ustedes ahí que fundó Cristo? Una. Cuando dice mi, significa una. Ahora que un protestante me explique por qué en el mundo no hay una, sino hay miles de iglesias.
Porque Satanás sabe que a Dios se le da la gloria en la una y única iglesia que él fundó. Entonces, manda otras iglesias para que no se le dé la gloria a Dios. Pero desde el origen, desde el principio, Cristo quiso una sola iglesia. Y en esa iglesia se le da la gloria a Dios. La fundó Cristo, por eso se llama iglesia cristiana, fundada por Cristo. Y católica, porque es para todos los pueblos. Pero lo curioso aquí es que en esa iglesia agarró a uno para darle la autoridad sobre los demás. Y a ese es Pedro. Pongan cuidado ustedes que Jesucristo le va a dar la autoridad a Pedro. Los hermanos separados van a decir, no, Cristo no le dio la autoridad a Pedro, porque la roca no es Pedro, la roca es Cristo. A ver, está bien, no peleemos sobre la roca, pasemos la página de la roca. Y caigamos donde le da la autoridad. A ver si un protestante me dice que le dio o no le dio autoridad a Pedro. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pasemos la página. Ahora sí, ahí viene, listo. Ahora sí necesitamos la lupa. Para los hermanos separados. Que un hermano separado me diga a mí, siendo amante de la verdad, con la Reina Valera, que Jesucristo no le dio la autoridad a Pedro en estos versículos que viene. No mire quién es la roca. Usted dice que la roca es Cristo, donde se fundó la iglesia. Dígalo. Pero ahora dígame si le dio autoridad a Pedro o no. Yo quiero que me diga. Dale. Y a ti te daré las llaves. Otra vez. Y a ti. A ver, ahí deténgase. Otra vez. Y a ti. Pregunto, ¿con quién está hablando? Con Pedro. No dice, y a mí yo me daré las llaves. No, dice, y a ti, Pedro, que está hablando con Pedro, a ti te daré las llaves. Pregunto, ¿está dando o no está dándole autoridad a Pedro? ¿Qué representan las llaves? La autoridad. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces la iglesia de Jesucristo, la que él fundó, acaba de fundar, tiene un representante de Cristo, un jefe, y ese jefe va a estar encargado de tener las llaves del reino de los cielos. Y es Pedro. Y miren ustedes que le vuelve a repetir que Pedro tiene autoridad. Paren la oreja. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Ven o no ven la autoridad? Repítalo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. De la Biblia Reina Valera. Según la Biblia Reina Valera, Jesucristo le dio la autoridad a Pedro como lo enseña la Iglesia Católica. Cuando le dijo, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Que un protestante me diga que eso no es autoridad. Un protestante que ame la verdad. Un protestante que realmente escudriñe las escrituras. Que no tenga la enfermedad de las peleas y disputas, sino que sea fervoroso buscador de la verdad. A esos protestantes les estoy predicando. A ti te doy las llaves del reino. Lo que ates quedará atado. Eso de quedará atado significa que la iglesia de Jesucristo, la que él fundó, es la donde Pedro tiene las llaves y donde Pedro tiene la autoridad de atar y de desatar. ¿Tiene autoridad? Porque miren ahora de desatar. Dale. Y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. Aquí no hay discusión. Aquí no se necesita lente ni lupa. Aquí lo que se necesita es un corazón amante de la verdad. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Dios dio autoridad a Pedro. Ahora, cuando Cristo funda la iglesia, Él advirtió que alguien la iba a atacar. Otra vez en Mateo 16, 18. Funda la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué nosotros decimos que Jesucristo fundó la iglesia sobre Pedro? Porque Él dice, yo edificaré mi iglesia. Él está diciendo, el constructor soy yo edificaré. Él es el que edifica. Yo edificaré sobre esta roca. Entonces, está diciendo que Pedro es la roca visible de la iglesia y Él es el constructor. Yo edificaré mi iglesia. Y escuche la advertencia que dio Jesús para los cristianos de todos los tiempos, para que no se asusten. Y las puertas del Hades, Las puertas del Hades, del infierno, los poderes del diablo, no prevalecerán contra ella. no la podrán vencer. Se lo traduzco en castellano. Teológicamente está diciendo Cristo que Él acaba de fundar su iglesia y ya el diablo la quiere destruir. Ahora comprenden por qué cuando Pablo dice a Dios se le da la gloria en la iglesia, viene el diablo y funda otras iglesias, porque quiere destruirla. Pero dice Jesús, jamás la podrán. Ustedes verán cómo el mundo está contaminado de sectas y no han destruido la iglesia ni la destruirán, porque esas palabras son eternas. Amén. Ni el diablo la podrá vencer. Eso se cumple. Estamos mirando el fundamento de la iglesia, que es cristiana y que es católica, universal, católica. Cuando Jesucristo manda a la iglesia, a los apóstoles, en Mateo capítulo 28, versículo, lo podemos leer desde el 18 en adelante, vemos que Jesucristo reúne a ellos y les va a decir algo muy importante. Los va a enviar y los va a enviar al mundo entero. De la Biblia Reina Valera, dale. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones. Eso se llama católico. Repítalo. Por tanto, id a todas las naciones. Aquí está la doctrina de la Iglesia católica. Es católica la Iglesia de Cristo, porque el mandato fue claro: id a todas las naciones. Pero ahí no dice católico, no, ahí no está la palabra católica, aquí está la doctrina. A mí me importa es la doctrina. Muéstreme usted donde dice la doctrina que no es católica la Iglesia de Cristo, que no es para todos los pueblos, que no es universal. Muéstremelo con la Biblia, como yo lo estoy haciendo. Entonces tenemos una iglesia. Ahora bien, ¿saben qué, hermanos? Lo triste es que hay personas que dicen, pero es que Cristo no fundó ninguna iglesia y la iglesia no es importante. Pero yo le voy a mostrar. Jesucristo hizo de los dos pueblos uno solo. Y a esa iglesia que es uno solo, un solo cuerpo, resulta que Jesucristo, allá en Colosenses capítulo 2, versículo 18, nos viene a decir que esa iglesia es una y segunda, que es importante. ¿Cómo sabemos que es una? Escúchenlo. Y vamos a ver, ¿es importante o no? Si esa iglesia Dios la ama, si Cristo quiere una iglesia o no la quiere. Vamos a ver. Colosenses 2, ¿qué digo? 1, 18. Y Él
es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Otra vez. Y Él Cristo es la cabeza es la cabeza del cuerpo del cuerpo. Vamos a ver quién es el cuerpo de Cristo. que es la iglesia. La iglesia. Deténgase ahí. ¿Está en la Biblia Reina Valera o no está? Está escrito en la Biblia Reina Valera, que es palabra de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pregunto, ¿cuántos cuerpos tiene? Uno. Dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. No dice, Cristo es la cabeza y tiene muchos cuerpos. Teológicamente no dice eso. Teológicamente dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es un solo cuerpo. ¿Ustedes se imaginan una cabeza con varios cuerpos? ¿Por qué San Pablo viene a comparar la iglesia con un cuerpo y Cristo en la cabeza? Para que a ningún protestante se le ocurra fundar otra iglesia, porque deformaría a Cristo. Sería un Cristo cabeza con varios cuerpos, deformado. ¿Qué es lo que hacen los protestantes cuando fundan una y otra y otra y otra iglesia? Cuando se pelea un pastor con otro y funda otra iglesia, deformar el cuerpo de Cristo, que es uno. Pero ojo, ¿qué dice teológicamente Pablo cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Que nadie puede separar a Cristo de la iglesia. Pregunto, ¿usted puede separar, mujer, usted puede separar la cabeza de su marido de su cuerpo? Ahora pregunto, ¿por qué Pablo insiste en que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Para que ningún protestante en ninguna parte del mundo se le ocurra separar a Cristo de la iglesia. Eso es lo que se llama teología. Teología es mirar el mensaje que las Sagradas Escrituras nos da sin distorsionarlo, sin cambiarlo, sino gustarlo y saborearlo como ustedes lo están haciendo ahora, mirando que es imposible que Cristo tenga 2 cuerpos, 3 cuerpos o 1000 cuerpos, siendo una sola cabeza. Y que es imposible que un protestante me venga a decir a mí que la iglesia no es importante, cuando Pablo dijo que la iglesia era el cuerpo de Cristo. Y para que ustedes descubran el error garrafal de los protestantes, cuando dice la iglesia no, Cristo sí. Como el hombre que diga, me caso con la cabeza de mi mujer y el cuerpo lo tiro a la basura. ¿Ven la locura bien loca de los protestantes? Esa es una locura que no lo cura ni el cura, y que si el cura lo cura, es una locura del cura. Hermanos, ustedes verán que aquí no se trata de, ¡ay, qué emoción! ¡Ay, que no! Aquí se trata de usar la inteligencia y la fe. Y tenemos como fundamento la Biblia. ¿Saben? Los protestantes me podrán maldecir, me podrán mandar al infierno, pero no me podrán comprobar. Pueden separar el cuerpo, que es la iglesia, de la cabeza, que es Cristo. Me podrán maldecir, pero no me podrán encontrar donde diga Pablo que Cristo tiene muchos cuerpos. Se pondrán bravos conmigo porque van a decir, ¿y ahora qué hacemos nosotros que hemos fundado muchas iglesias? Este cura nos está echando, dice en Venezuela, la burra pa'l monte. Nos está estorbando. De mi lado se van heridos,
pero no se van engañados. Les estoy mostrando que Satanás no quiere que a Dios se le dé la gloria en la iglesia. Y está deformando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Está matando a Cristo, quitando la cabeza y poniéndola para un lado y el cuerpo para otro. La cabeza sí, el cuerpo no. Y terminan diciendo barbaridades como que Cristo no tiene ninguna iglesia. Entonces, ¿por qué Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Úsela. Y para que ustedes vean que si Cristo tiene un cuerpo, una iglesia, y que es importante, tan importante que el que se le ocurra dividir y separar a Cristo de la iglesia está cometiendo un gran error, un gran pecado. San Pablo lo cuenta en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8 en adelante, como algo propio que le sucedió a él. Y él nos lo va a contar y ustedes y yo lo vamos a escuchar. Como San Pablo viene a decirnos a nosotros que es querer separar la iglesia, el cuerpo, de la cabeza, que es Cristo, es un pecado. Escúchelo. Y al último de todos, como a un nacido a destiempo, me apareció a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pregunto, si Dios no tiene iglesia, que me explique un protestante, ¿por qué Pablo dice que él persiguió a la iglesia de Dios? Y está en la Reina Valera. Si en la Reina Valera está escrito que Pablo persiguió a la iglesia de Dios, entonces el mundo entero ha de saber que Dios no tiene muchas iglesias, tiene una sola iglesia, que es su cuerpo. Y que está tan unido a su iglesia que el que se meta con la iglesia se mete con Cristo. Repítalo. Porque yo soy el menor de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol. Pero los protestantes piensan que el separar la iglesia de Cristo, eso lo hace a ellos superapóstoles. Y Pablo dice, a mí me hacía indigno de ser apóstol. Dale. Porque perseguí a la iglesia de Dios. El mismo pecado de Pablo se repite en el siglo XXI con cada secta que nace. Si Pablo necesitó de conversión, la conversión de Pablo era dejar de perseguir a la iglesia de Cristo. Pablo pertenecía a otra iglesia, a la iglesia judía, y perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo quería dividir la cabeza, que es Cristo, del cuerpo, que es la iglesia. ¿Y ustedes recuerdan Hechos 9? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí. Y recuerdan, vamos a leerlo, 9:1, para que ustedes se den cuenta a quién perseguía Pablo. Pablo no perseguía la cabeza, Pablo perseguía el cuerpo. Los evangélicos no persiguen la cabeza, los evangélicos persiguen el cuerpo. Y hoy quede constancia en el mundo entero que en la Reina Valera Jesucristo le grita a los protestantes: nuevos Saulos, ¿por qué me persiguen? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo no te persigo, yo persigo es a los pecadores de los católicos. Escuche, 9:1, Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Contra el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él no estaba
amenazando y buscando matar a Cristo, la cabeza la respetaba. Él era respirando odio, rechazo y violencia, como lo hacen 2000 años después los protestantes contra la Iglesia Católica. Ese fue el pecado de Pablo. Y es cuando Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ya lo decía San Lucas 10:16. Escuchémoslo. San Lucas 10:16 viene a decir, cuando Jesucristo funda la iglesia, le dice que Él está tan unido a ellos que nadie lo podrá separar, como nadie podrá separar la cabeza del cuerpo. Y el que lo intente separar, escúchenlo. El que a vosotros oye, El que a vosotros el cuerpo oye, a mí me oye. a mí que soy la cabeza, me oye. Y el que a vosotros desecha, Al que a vosotros el cuerpo desecha, la iglesia no es importante, desecha, la iglesia no sirve para nada, desecha, no sirve para la salvación. Cristo sí, la iglesia no. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. a mí me desecha. Teológicamente, ¿qué está diciendo? Imposible separar el cuerpo de la cabeza. Porque el que quiera rechazar el cuerpo está rechazando la cabeza. Para la muestra un botón: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y dice Pablo: yo indigno de llamarme apóstol por haber perseguido la iglesia de Cristo. Hay hermanos queridos, si ustedes van analizando paso a paso lo que les estoy mostrando, ustedes van descubriendo cómo el diablo ha engañado a los protestantes durante 500 años. Pero cómo durante 500 años no ha existido alguien que les diga a los protestantes que están equivocados. ¿Qué está pasando, pueblo de Dios? ¿Dónde están los apóstoles de Cristo? ¿Dónde están los profetas de Dios para decirle al pueblo que no se puede separar la cabeza del cuerpo como lo hacía Pablo? Los amantes de la verdad, los teólogos. ¿Dónde están los cristianos que leen las Sagradas Escrituras? ¿Qué está pasando? Déjenme hacer una pausa, sí, no de pausa, sino más bien de paréntesis. Los apóstoles de la palabra tienen una canción que yo me estoy aprendiendo y no me la termino de aprender, pero se la quiero cantar. La iglesia católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. La iglesia católica es la que Cristo fundó, la secta la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. Atacan las imágenes de los santos, diciendo que son ídolos paganos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. Hablan mal de María, nuestra madre, diciendo que es una cualquiera. Y tú, catequista, ¿qué haces, carismático? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, ¿qué hace, crucillista? ¿Por qué no me das una mano? Las sectas andan por las casas buscando a quién devorar. Las sectas andan por las calles buscando a quién devorar. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano, señor diácono? ¿Y tú, seminarista, qué haces?
¿Por qué no me das una mano religiosa? Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. Y tú, sacerdote, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. Dicen que el bautismo de los niños no tiene ninguna validez. ¿Y tú, católico, qué haces, vagabundo? ¿Por qué no me das una mano, sinvergüenza? ¿Y tú, fariseo, qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Hoy cumplo 18 años. Y por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Eso lo hago yo. Pero ¿y tú, sinvergüenza, qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú, perezoso, qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Qué está pasando, pueblo mío? ¿Qué está pasando? Estamos fallando. No estamos despertando. 500 años dividiendo el cuerpo de Cristo. 500 años separando la cabeza del cuerpo. Deformando el cuerpo de Cristo, poniéndole muchos cuerpos. Y nadie hace nada. Y nadie dice nada. Y los que hablan dicen, eso es lo mismo, dejémonos tranquilos. ¡Qué grosería! Estamos hablando entonces que la iglesia es cristiana, tiene su origen en Cristo, es católica, desde el origen, desde el principio, para toda la creación. Hermanos, y es importante esa iglesia, porque es el cuerpo. El que está en contra del cuerpo, está en contra de la cabeza. ¿Pero qué está pasando? Que no lo hemos creído. Pero está muy claro en las Sagradas Escrituras. Tan claro que nadie lo puede negar. Los protestantes quisieran negarlo. Se pondrán bravos conmigo, me insultarán porque no tienen argumentos para decir que no es así. Pero les estoy mostrando con toda claridad que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica. Y es importante. Ahora, ¿cuántos minutos me quedan? Todavía tengo chance, ¿verdad? Sí, creo que ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora ustedes verán... Gracias. Ahora ustedes verán, hermanos, ustedes verán que esa iglesia de Jesucristo, para Pablo, era tan importante desde los orígenes, que en Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, ustedes lo van a ver, Efesios 5, 22 en adelante, San Pablo va a expresar algo muy hermoso de la iglesia. San Pablo va a expresar la unión de Cristo con la iglesia. San Pablo va a expresar lo que los protestantes no han logrado entender, pero que hoy Dios se lo va a manifestar. Eso que estaba oculto a sus ojos. El amor eterno de Dios por su iglesia. Escúchelo, Efesios 5, 22 en adelante. Casadas, estad sujetas a vuestros esposos como al Señor. Como al Señor. Eso no hay que explicarlo, las mujeres ya lo hacen. Porque el esposo es la cabeza de la mujer. Entonces aquí San Pablo solamente lo único que viene a reafirmar es lo que ya dijimos, que el esposo es cabeza de la mujer. ¿A ejemplo de quién? Dale. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Ahora pregunto, ¿logran captar la importancia que Pablo le da a la iglesia? La compara
en el amor eterno que debe existir entre el hombre y la mujer. Pero teológicamente Pablo nos está dando varias enseñanzas. La primera enseñanza teológica es que el hombre es cabeza de la mujer. Es decir, que están tan íntimamente unidos que no se pueden separar. ¿Y ejemplo de qué? De Cristo con la iglesia. Pero si habla de una esposa con el esposo, entonces está mostrando teológicamente que Cristo ama a la iglesia como un hombre debería amar a su esposa. Y le pregunto a las esposas, aquí Cristo dice que la mujer es el cuerpo y el hombre la cabeza, ejemplo de Cristo con la iglesia. Y pregunto, mujeres, ¿ustedes están de acuerdo que el hombre que es la cabeza tenga varios cuerpos? ¿No? ¿No le gustaría que su esposo, que es la cabeza, tuviera varias mujeres? Ahora comprenden por qué Pablo pone el ejemplo que el marido es la cabeza, como Cristo es la cabeza, y la mujer es como la iglesia, que es su cuerpo, para decirnos teológicamente que es imposible concebir una idea de un Cristo que tenga varias esposas. Porque si Cristo es el esposo, como usted tiene su esposo, y su esposo es la cabeza, como Cristo es la cabeza, entonces, como usted no acepta que la cabeza tenga muchos cuerpos, así tampoco Cristo acepta tener muchos cuerpos. Porque si Cristo hubiese querido tener muchas iglesias, jamás San Pablo lo hubiese comparado con el esposo y la esposa. Porque ahí no cabría el ejemplo. Si Cristo es la cabeza y tiene muchos cuerpos, o si Cristo es el esposo y tiene muchas esposas, ¿cómo después Pablo le va a decir al esposo que no puede tener sino una sola esposa? Si lo está comparando con Cristo, que tiene muchas iglesias, muchas esposas, ¿no podría exigirle después a los maridos que tengan una sola esposa, a ejemplo de Cristo? Pero si Pablo le exige a los maridos que deben tener una sola esposa, como Cristo tiene una sola iglesia, entonces teológicamente la Biblia nos está mostrando que los protestantes están muy distantes de la verdad. Están muy, pero muy equivocados cuando dicen que Cristo tiene muchas esposas. Cristo no puede tener muchas esposas. Porque un hombre que tenga muchas esposas está faltando, está fallando. Se convierte en un prostituto. Porque después le va a exigir a los jefes. Repitan lo último que leí yo. Iglesia. Y aquí la Reina Valera nos da un dato. Que antes dicen, la iglesia no salva a nadie. Yo no gano nada con estar en la iglesia. Yo puedo estar en la iglesia católica o en el pentecostismo o puedo para la salvación. Otra vez. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Paren la oreja a lo que viene. Y salvador del cuerpo. Y subrayen la palabra.
cuerpo. Ahora pregunto, ¿y si yo no estoy en el... ¿Quién de Cristo que es su cuerpo y Él garantiza que lo va a salvar? Ciertamente que los protestantes, su pastor también le garantiza que si se mete evangélico se va a salvar, pero lo salvará Maldraque el mago, porque Jesucristo dice que Él tiene una iglesia y Él se comprometió con esa iglesia a salvarla. Por eso a Pedro le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra que eres mi iglesia, y a ti te doy la llave del reino de los cielos. Significa, a esa iglesia es la que yo voy a salvar, porque a ti te doy las llaves del reino. Todos los que estén en esa iglesia le va a abrir la puerta para que entren. Eso es teológicamente, está diciendo eso. Eso es teológicamente, está diciendo eso. Pero los protestantes dicen: yo me voy para el... Yo me metí en evangélico y ya me voy para el cielo. Es más, todavía Cristo me va a raptar y me va a llevar, ¡pum! Y vamos. Así engañan, ingenuos los protestantes. Y como ellos no se quieren condenar, ¿qué tengo que hacer para que sea evangélico? Y listo, ya está salvo, aleluya, gloria al Señor. ¡Qué fácil! Evangélico, y listo, ya está salvo, aleluya, gloria al Señor. ¡Qué fácil! Una salvación. Y para llegar al conocimiento de la verdad, usted tiene que ir a las Sagradas Escrituras y mirar lo que dice su pastor, y mirar al cura que está loco, y usted compara y usted busca la verdad y llega al conocimiento de la verdad. Pero ¿y cómo hace Dios para que la verdad llegue a los hombres y así se salven? Primera de Timoteo. ¿Estamos en Primera de Timoteo qué? 2:4. 2:4. Y a mí me encanta, es que cuando yo comienzo a gustar la Biblia me emociono. Primera de Timoteo 2:4. Pasamos un capítulo. Ahora, Primera de Timoteo 3:15. En el 2, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento evangélico, llegando al conocimiento de la verdad y en la iglesia. ¿Por qué Satanás quiere quitar la iglesia? Porque al quitar la iglesia quitó la verdad y quedó la mentira, y él es padre de toda mentira. Ustedes verán que si ustedes quitan la iglesia católica, queda una parranda de mentiras. Lo que dice es lo mismo que dice el evangélico. Lo que dice el evangélico no es lo mismo lo que dice el pentecostal. Lo que dice el pentecostal no es lo mismo lo que dice el pentecostal unido. Lo que dice el pentecostal unido no es lo mismo que dice el mormón. Lo que dice el mormón no es lo mismo que dice el adventista. Son mentiras tras mentiras. Entonces Dios ha dejado la iglesia como columna y base de la verdad, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y cuando aquellos enseñaban que Cristo era Juan Bautista, mentiroso, que era Jeremías, mentiroso, que era alguno de los profetas, mentiroso, Jesús les dijo: ¿y ustedes? ¿Tú eres el Mesías? Sobre esta piedra que dijo la verdad, voy a fundar mi iglesia, que es columna y base de la... Porque Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento. Pues ustedes van a ir a predicar esa verdad al mundo entero para que el mundo se salve. Por eso, ustedes verán como en Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que conozcan la verdad. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se asista a creer. Escúchenlo. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y... Católica, la iglesia católica. Ir por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La iglesia es columna y base de la verdad. Pues vaya a predicarle al mundo la verdad. Siga. El que cree. Otra vez. Y les dijo: Ajá. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para eso dejó la iglesia como columna y base en los 5 versículos donde íbamos, en el versículo 23. Efesios 5, 23. Ustedes me perdonan, pero es que yo quiero devorarme este caramelo. Yo quiero que ustedes lo disfruten. Porque a veces nos devoramos una comida, un chocolate, un pastel, dicen ustedes, ¿cómo le dicen a los helados? Una nieve. A sus maridos en todo. Siga. Maridos, a vuestras mujeres. Otra vez. Amad a vuestras mujeres. Maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Por tercera vez. Amad a vuestras mujeres. Una cuarta vez. Eres enseñanza teológica. Y la enseñanza teológica es que Cristo está locamente enamorado de su iglesia, que la ama, y por eso le dice al marido que debe amar a su esposa como Cristo, que está loco de amor por la iglesia. Ponga cuidado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Que un protestante se le ocurra decirme, que venga y me lo diga, que Cristo no ama a la iglesia, que Cristo la aborreció porque se prostituyó con Constantino. Entonces tuvo que venir Martín Lutero a fundarla de nuevo. Le dijo, y ahora le dice a los pastores, la iglesia se prostituyó. Pánfilo, vaya funde otra iglesia. No, teológicamente está escrito en la Reina Valera. No en la Biblia católica. Estoy leyendo la Reina Valera. Que Cristo ama a la iglesia. Y si Cristo ama a la iglesia, jamás se va a ir con una secta. Porque un marido que ama a su esposa jamás se va con una prostituta. ¿O no? Entonces, teológicamente, hay razones para que ustedes aprendan a amar a la iglesia de Cristo. Para que ustedes católicos vivan toda la vida orgullosos, felices de pertenecer a la una y única iglesia que Jesucristo fundó, que es cristiana, católica. De vez en cuando pase la cámara para que la gente después cuando lleguen a la casa puedan verse en el video. Suavecito sí para que puedan. Ese soy yo. A ver, observen hermanos cómo las escrituras está a favor de la doctrina de la iglesia católica. Y es aquí cuando yo me pregunto, ¿en qué Biblia estudiarían los protestantes?
¿En qué escuela teológica estudiarían? ¿Quién le enseñó que Jesucristo había aborrecido a su iglesia? Que Jesucristo no ama a la iglesia. Que Jesucristo deja a su esposa para irse con la moza. ¿Quién le enseñó esa mentira? Repítalo, maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? ¿La amó o no la amó? Para la muestra un botón. ¿Qué hizo? Se entregó por ella. ¿Qué le está diciendo a los maridos? Que un hombre que ama a la mujer no solamente le dice, mi amor, yo te amo, yo te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. No. Sino que además se entrega por ella. Y la mujer le dice, mi amor, no vaya hoy a los casinos, no ve que está gastando la platica. El lugar de los protestantes. Y por eso, para perseguir a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Sigue. Repítelo y sigue. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? El santificar la iglesia es santa o pecadora. Es santa porque él la, pero si él la santifica, ¿por qué la santifica? Tiene pecado de, pero si él la santifica es porque es pecadora y es santa. Por eso la iglesia, ¿ustedes han escuchado que la iglesia católica enseña que la iglesia es santa y pecadora? Ahí está, es santa porque él la santifica y es pecadora porque si no fuera pecadora, ¿cómo la santifica? Claro, siga. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Respiren profundo. Una iglesia. ¿Cuál es la voluntad del diablo? Haya varias. Ahora comprende voluntad. El diablo es el que divide. 7:20 por allá en adelante. 4. En adelante. Un solo Señor. Un bautismos. Repítalo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Pongan la lupa para ver si Cristo aborreció la iglesia. Otra vez y sigue. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Se meta con la iglesia, se mete en la jerarquía
No, yo soy iglesia, soy parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Todos unidos somos la iglesia del Señor. Pues están cantando como protestantes. Dijo un protestante, me dijo una vez un protestante que está hablando conmigo, esto, pongan cuidado, ¿con qué lo compara? Respecto de iglesia. Tácata. Aquí está el ejemplo. Dejará el hombre a su madre y a su padre, se unirá a su mujer y los dos serán a ejemplo de Cristo con la que son una sola, pero que el diablo los quiere separar. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Nosotros buscamos la unidad y Cristo quiere la unidad.